Damos comienzo a nuestra clase de hoy, viernes 9. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto ayer? Nosotros anteriormente habíamos visto, hacia ya 2 semanas, habíamos visto leyes de Newton, y ayer en particular estuvimos viendo fuerzas variables. Vimos que habían fuerzas que dependían del tiempo, de la posición y de la velocidad. Dentro de las fuerzas que dependían del tiempo era cualquier fuerza que dependiese explícitamente del tiempo, o sea que fuesen directamente una función del tiempo. Y ahí uno puede considerar, por ejemplo, una grúa que al ser activada comienza tirando con un poquito de fuerza y después comienza a aumentar la intensidad de esta fuerza. Y en general decíamos que muchas de las fuerzas que uno ejerce al levantar una bolsa, al empujar una caja, etcétera, son dependientes del tiempo, solamente que uno no lo considera así porque quizás uno comienza despacio y después termina fuerte, pero ese tiempo que hay como entre que comienza y uno termina como de activar la fuerza es un tiempo muy pequeño, entonces uno llega y considera el dato final nomás. Pero en principio también podría ser algo que depende del tiempo. Y vimos fuerzas también que dependían de la posición. Y fuerzas dependientes de la posición, ahí vimos nosotros como ejemplo la fuerza elástica. Y vimos que la fuerza elástica se podía expresar como el negativo de la constante de Hooke por la deformación. Si uno deforma el resorte intentando estirarlo, el resorte, ¿qué es lo que hace? Intenta contraerse. Por eso que está este signo menos. Y al contrario, si uno intenta contraer el resorte, este intenta volver a su posición original, o sea, intenta estirarse. Es por eso que está el signo menos acá. Entonces, nosotros vimos aquí que esto aquí es la deformación. Recuerden que la deformación es algo que cuantifica largo final menos largo natural, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que ya conocer cuánto es el largo natural del resorte. Y nosotros ayer quedamos ya en ver fuerzas de tipo perdón, fuerzas que dependían de la velocidad, y una de estas era la fuerza del roce viscoso. ¿Cuál era el roce viscoso? ¿Se acuerdan? El que generaba como en posición un fluido. El que se generaba por un fluido, exacto. Entonces, lo que nosotros habíamos visto era que en general el roce viscoso depende de un fluido y que tiene una intensidad que puede ser proporcional a la rapidez o a veces proporcional a la rapidez al cuadrado, etcétera. Ahí la ley de potencias que va a haber, ahí se las van a dar el mismo problema. Si no se las dan explícitamente, asuman que es esta, ¿ya? Entonces, generalmente va a ser esta de aquí. Si a ustedes no lo dicen explícitamente, asuman que es la de aquí.
Y nosotros vimos de que el roce viscoso depende de, entre algunas cosas, el tipo de fluido y también depende de la forma del objeto. En última instancia también puede depender del material del objeto, de qué material está formado. Pero esa ya es al menos el segundo punto, el de la forma del objeto, es una diferencia fundamental respecto del roce de un cuerpo sobre una superficie. Ustedes recordarán que para determinar la fuerza de roce de un cuerpo sobre una superficie rugosa, ocupamos o bien el roce estático o el cinético, y en el caso del cinético era simplemente igual al coeficiente de roce por la fuerza normal entre ambas superficies. Pero en ninguna parte ahí colocamos detalles respecto de la forma del objeto, porque no es relevante al menos para el roce cinético, para el estático tampoco. Sin embargo, para el roce viscoso sí es fundamental el tener algún grado de conocimiento de la forma si es que uno quiere calcular estas constantes. Por el momento nosotros no vamos a estar haciendo cálculos de respecto de si acaso una forma dada permite obtener cierto coeficiente B. Nosotros no vamos a ir tan profundo para allá. Eso se ve ya en un curso de mecánica de fluidos. Pero sí nosotros vamos a ver qué cosas se pueden hacer todavía con, digamos, con roce viscoso, con la matemática que nosotros conocemos hasta ahora. Y veamos aquí un problema que aparece aquí en el problema número 4, de hecho, de nuestra guía semanal, que dice lo siguiente. Un paracaidista de 80 kilogramos de masa salta de una nave lenta y alcanza su velocidad límite de 50 metros por segundo. ¿Cuál es la fuerza de resistencia sobre el paracaidista cuando su rapidez es de 30 metros por segundo? Entonces, antes de hacer el problema, tenemos que recordar el concepto de velocidad límite o velocidad terminal, también a veces se le llama así, o rapidez límite. Esto ocurre cuando en una caída el roce viscoso se equilibra con la fuerza peso. Así es como se calcula la velocidad límite. Entonces, veamos qué datos nos dan aquí. Nos dicen que la masa del paracaidista son 80 kilogramos. Nos dice que la velocidad límite es de 50 metros por segundo. Y lo que nosotros nos están preguntando es cuánto es la fuerza de resistencia sobre el paracaidista, o sea, nos están preguntando por el roce viscoso en este caso, cuando la rapidez es de 30 metros por segundo. Pero aquí hay un dato clave. Considerar que la fuerza de roce es proporcional a la velocidad. En otras palabras, de todas las opciones que habían para describir la fuerza de roce viscoso, tenemos que escoger aquella en la cual es proporcional a la rapidez.
Entonces se fijan que el mismo problema, el mismo enunciado nos dijo esta información. ¿Cuál de todas las opciones de fuerza de roce teníamos que considerar? Insisto, si el problema no lo hubiese dicho, ustedes tienen que asumir que es esta, que es la de proporcional a la velocidad. Pero en este caso el problema fue explícito al respecto. Entonces, veamos cómo podemos ocupar la información que aparece aquí. Por un lado, nos dan la masa del paracaidista y nos dan la rapidez límite. Pero nosotros sabemos de que la rapidez límite es tal que la fricción viscosa se equilibra con el peso. En otras palabras, cuando ocurre que esto es igual al peso, ahí tenemos entonces la velocidad límite. Entonces veamos qué podemos hacer aquí. Conocemos la velocidad límite. Nos dice el enunciado que son 50 metros por segundo. Conocemos la masa del paracaidista y vamos a considerar que G todavía vale 9.8 metros por segundo. Vamos a considerar que todavía no está tan alejado de la superficie de la Tierra. Entonces con eso podemos conocer cuánto vale la constante B. La constante B sería mg dividido por la rapidez límite. O sea, serían entonces 80 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado y dividido por la rapidez límite, que son 50 metros por segundo. Veamos cuánto da esto. 80 por 9.8 dividido por 50. Tenemos que entonces B vale 15.7. ¿Qué unidad de medida queda? Se van los metros, sobrevive 1 de los segundos y queda 1 kilogramo. $15.7. Antes de continuar, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Por mi parte no. Recuerden No, que, ok. Recuerden que si tienen dudas, pueden preguntar ya sea en el chat o preferentemente usando la voz. Y no tengan miedo de preguntar. Recuerden que siempre que alguien pregunta algo, hay otra persona más en la sala que puede tener la misma pregunta. Y lo más probable es que sea así. ¿Ya? La experiencia a uno le dice de que cuando alguien tiene una pregunta, había por lo menos 2 o 3 personas más que tenían la misma pregunta, pero que no se habían atrevido a preguntar. ¿Ya? Entonces no tengan miedo de preguntar. Ok, ahora que tenemos esta constante B aquí, la vamos a ocupar para calcular lo que realmente nos están pidiendo. Nos están pidiendo nosotros el valor de la fuerza viscosa cuando la rapidez era en 30 metros por segundo. Y por lo tanto, ahora esto sería 15.7 metros por segundo, perdón, kilogramos por segundo, por estos 30 metros por segundo que están aquí. Y eso nos da 471 newtons. Aquí la respuesta está levemente diferente solamente por el tema de los decimales, ¿ya? Solamente por eso. De hecho, si aquí nosotros esto mismo lo hubiésemos multiplicado por 30. Ah, no, aquí parece que hice el cálculo al otro lado. Ya, pero es solamente por un tema de decimales, que la respuesta aquí da levemente diferente de lo que obtuvimos nosotros. ¿Ya? Entonces, así es como uno calcula fuerza de roce viscoso.
Ahora, en la misma línea, nosotros vamos a hacer otro problema también, que tiene que ver con viscosidad. Este ya tiene una complejidad un poquito adicional. Profe, disculpe, ¿podría subir un poquitito para sacar una foto de la última parte? ¿Sí, claro? Voy a hacer un poquito zoom in. Listo, profe, gracias. Por nada. Dice este problema: un ciclista puede descender libremente por una colina inclinada a 7 grados con rapidez constante de 9,50 kilómetros por hora. Si la fuerza de roce del aire es proporcional al cuadrado de la rapidez, de manera que la fuerza es igual a c por v al cuadrado, y se puede despreciar otros tipos de fuerza de roce, calcule el valor de la constante c y la fuerza promedio que debe aplicarse para descender por la colina a 25 kilómetros por hora. Y me dicen, considere que la masa del ciclista más la bicicleta es de 80 kilogramos. Ok, entonces veamos cómo procedemos aquí. Aquí voy a dibujar un plano inclinado, solamente que el ángulo lo voy a exagerar un poco, porque si lo dejo a 7 grados se va a ver poquito. ¿Ya? Voy a inclinar aquí, voy a exagerar el ángulo. Y consideren que el ciclista es un puntito aquí. Como ustedes ya supondrán, primera fuerza que actúa sobre el ciclista, fuerza, peso. Otra fuerza que actúa sobre el ciclista, la fuerza normal. ¿Y qué otra fuerza nos está faltando aquí? Nos falta una más. El roce del aire. La del roce del aire. Aquí me dicen, se puede despreciar otro tipo de fuerza de roce, así que no vamos a considerar ninguna otra fuerza de roce. Y en este caso sería solamente la fuerza de roce del aire, que sería una fuerza de roce viscosa. De roce viscoso, perdón. ¿Cómo yo sé que va en esa dirección? Porque el ciclista va moviéndose cuesta abajo. Para allá se va moviendo el ciclista. Entonces, la fuerza de roce viscoso tiene que ir en la dirección opuesta a su velocidad. Y ahora colocamos la posición del eje Y. Que va más o menos por ahí. Y colocamos los ángulos. Recordemos que aquí yo exageré el ángulo para que se pudiera ver bien el dibujo, pero el ángulo es apenas 7 grados. ¿Y esto para qué lo vamos a ocupar? Porque aquí la rapidez terminal va a ser levemente diferente. Hagamos el análisis de las ecuaciones de movimiento. Suma de fuerzas a lo largo del eje X. ¿Cómo sería? Sería mg por seno de 7 grados, menos la fuerza viscosa, que es c por v al cuadrado. ¿Y qué me dicen aquí? Me dicen, un ciclista puede descender libremente por una colina inclinada a 7 grados. Y aquí hay un dato clave, con rapidez constante. ¿Qué me dice este dato de rapidez constante? ¿Cómo lo interpreto matemáticamente eso?
Si la rapidez es constante, ¿cuánto vale la aceleración? Cero. 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 0. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va al lado derecho de este signo igual? Cero. Cero. 0. Recuerden que aquí va masa por aceleración. Si la aceleración es 0, entonces todo eso es 0. Y ahí la suma de fuerza a lo largo del eje Y en este caso sería la normal con una componente del peso, pero por el momento no lo vamos a ocupar. Resulta de que con esta ecuación solita nosotros ya podemos determinar cuánto vale la constante C. Porque podemos ver que esto vale mg por seno de 7 grados dividido por el valor de la rapidez al cuadrado. Ahora, ¿yo podría llegar y reemplazar al tiro los datos o me falta algo? Se las dejo más fácil. ¿En qué unidades está la constante de G? Metros partido segundo al cuadrado. Ya. ¿Y la rapidez? ¿En qué unidades está? Metros partido segundo. Claro, pero según el enunciado, Ah, kilómetros partido hora. kilómetros partido hora. Entonces ahí tenemos unidades que están discordantes. Entonces, para esto vamos a tener que nosotros convertir la rapidez. Entonces primero vamos a convertir cuánto vale, vamos a convertir estos 9.50 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo ustedes convierten unidades? Ahí uno tiene que hacer lo siguiente, tiene que multiplicar por una fracción en la cual uno coloca alguna equivalencia. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero eliminar las horas, tengo que colocar las horas acá arriba para que se cancelen entre sí, y abajo coloco los segundos. Y tengo que colocar alguna equivalencia que yo me sepa entre horas y segundos. ¿Qué saben ustedes entre horas y segundos? Que una hora son 3.600 segundos. Exactamente. Una hora son 3.600 segundos. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo con los kilómetros. Pero ¿dónde tendría que colocar los kilómetros aquí? ¿Los tengo que colocar arriba? Abajo, ¿Por qué abajo? para que se elimine. Exactamente, para que se eliminen con estos de acá. Y acá arriba coloco los metros. ¿Y alguna equivalencia ahora entre kilómetros y metros? Cualquiera que se sepan ustedes. Kilómetros 1000 son metros en un kilómetro. Claro, que 1.000 metros son un kilómetro. O un kilómetro son 1.000 metros. Igual. Entonces con esto nosotros tenemos que la rapidez, vamos a nuestra calculadora, serían 9.50 por 1.000 dividido por 3.600. Y con eso tenemos que la rapidez, digamos, terminal en este caso, eran 2.64 metros por segundo. Y con esto ahora podemos determinar cuánto vale la constante C. Porque ahora esa constante C va a ser mg por seno de 7 grados dividido por la rapidez al cuadrado. Pero ahora ya tenemos la rapidez expresada en metros por segundo. Así que ahora reemplazamos por los datos que hay. Me dicen que la masa del ciclista eran, considere que la masa del ciclista más la bicicleta es de 80 kilogramos. Entonces serían 80 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado por seno de 7 grados divididos por el cuadrado de 2.64 metros por segundo. Veamos cuánto da esto.
numerador tiene un 80 por 9.8 por seno de 7 grados. Denominador tiene el cuadrado de 2.64. Y esto nos da 13.7. ¿Qué unidad de medida queda? Los kilogramos sobreviven. Y si ustedes hacen el álgebra aquí de lo que pasa con los metros y los segundos, va a quedar que sobrevive 1 metro en el denominador. Y de esa forma tenemos la constante C. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro del desarrollo matemático o de la física al respecto? Por mi parte no. Para mí tampoco. Ok. Bueno, si tienen dudas después, recuerden que después pueden volver a preguntar, ya sea en el foro o a través del correo electrónico o durante la misma clase, ¿ya? Vamos con la parte B. La parte B dice aquí, la fuerza promedio que debe aplicarse para descender por la colina a 25 kilómetros por hora. ¿Ya? O sea, ahora la situación es levemente diferente. ¿En qué sentido es diferente? Pueden ver que el diagrama de cuerpo libre es prácticamente el mismo, ¿ya? Solamente que ahora hay que agregarle una fuerza adicional. Perdón. Voy a dibujar aquí nuevamente las fuerzas en cuestión. Resulta de que ahora el ciclista quiere ir un poquito más rápido, entonces va a estar pedaleando para aplicar una fuerza adicional, ¿ya? Y además está la fuerza peso. Entonces, si nosotros miramos bien, el análisis de fuerzas va a ser muy parecido, con la diferencia que aquí, como está esta fuerza que está en color morado, a la ecuación de movimiento tenemos que agregarle ese término extra. En otras palabras, lo que cambia es que la suma de fuerzas aquí va a quedar como mg por seno de 7 grados menos la fuerza de roce viscoso más esta fuerza adicional. Y la idea es que el ciclista pueda descender por la colina a 25 kilómetros por hora, pero también van a ser constantes. Así que nuevamente el lado derecho de esta ecuación va a ser un lindo 0. Y la incógnita en cuestión aquí es cuánto vale la F. Cuánto vale la fuerza que tiene que aplicar el ciclista en forma adicional para poder moverse a 25 kilómetros por hora. Y aquí es fácil resolver esta ecuación. Es simplemente C por B al cuadrado menos mg por seno de 7 grados. ¿Podemos llegar y lanzarnos a calcular? Casi, porque tenemos que transformar la rapidez. Nos dicen a nosotros que la rapidez eran 25 kilómetros por hora. Así que nuevamente transformamos a metros por segundo. ¿Dónde colocamos las horas? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Abajo qué colocamos? Kilómetros. Los segundos. Segundos. Ay, Exacto. Y ya en la otra fracción colocamos abajo los kilómetros
y arriba los metros. De esa forma se cancelan los kilómetros con los kilómetros, las horas con las horas. Y las equivalencias. Una hora eran 3.600 segundos, como ustedes me habían dicho en el caso anterior, y un kilómetro son 1.000 metros. Así que ahora multiplicamos todo. 25 por 1.000 dividido 3.600. 6.94. Por lo tanto, ahora tenemos que nuestra fuerza adicional, la que tenemos que decirle al ciclista que debe hacer para poder bajar a 25 kilómetros por hora, va a ser entonces la constante C, que son 13.7 kilogramos por metro, por la rapidez al cuadrado, 6.94 metros por segundo al cuadrado, menos mg por seno de 7. La masa son 80 kilogramos, g es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y seno de 7 grados lo dejamos tal cual, dejamos que la calculadora lo haga. Veamos cuánto da. 13.7 por 6.94 al cuadrado, menos 80 por 9.8 seno de 7. ...564 newtons. Entonces, con esto sabemos que el ciclista debe ejercer unos 564, aquí me da 565 por un tema de redondeo, yo creo que es por cómo está expresado G. Ya sabemos que el ciclista tiene que ejercer 564 newtons hacia adelante para poder descender a 25 kilómetros por hora. Porque naturalmente él descendía a 9.5 kilómetros por hora. Para poder descender más rápido, a 25, va a tener que ejercer una fuerza adicional para poder vencer la resistencia del aire. ¿Consultas? ¿Dudas? No. Ok. Ese cero fue porque la aceleración sigue siendo cero, ¿cierto? Se refiere al que está aquí, ¿cierto? Sí. Sí, efectivamente, porque la aceleración sigue siendo cero. Pasa Ay, que el enunciado dice aquí para descender por la colina a 25 kilómetros por hora. Y nosotros aquí estamos suponiendo, ok, es 25 kilómetros por hora constantes. Es por eso. ya. Al ser constante, la aceleración es cero, Mm. porque sigue siendo rapidez constante. Ok, vamos con lo siguiente. Entonces, con esto nosotros terminamos de ver lo que tiene que ver con fuerzas variables. Y ya comenzamos a dar lugar a la unidad de cinemática. Hoy día lo que vamos a hacer en los minutos que nos quedan es introducir conceptos necesarios para ya la próxima semana trabajar de lleno con cinemática. ¿Cuáles son esos conceptos fundamentales? En particular van a ser los conceptos de cinemática en sí, trayectoria, velocidad, rapidez, aceleración. Empecemos primero definiendo lo que es cinemática. Cinemática es aquella rama o subrama de la física que estudia la descripción del movimiento.
Ahora yo les digo descripción del movimiento en el sentido de describir ya dónde está en tal parte, cuán rápido se va moviendo, etcétera. Pero la descripción, pero la cinemática no hace énfasis respecto de las causas. No estudia las causas. ¿Ya? Eso es para diferenciarlo de algo que se llama dinámica, que en cambio la dinámica sí estudia las causas del movimiento. En otras palabras, en la dinámica aquí es donde uno estudia las fuerzas. Entonces nosotros este curso lo comenzamos viendo algo de dinámica, viendo algo sobre las causas del movimiento. Por eso estudiamos leyes de Newton, fuerzas constantes y fuerzas variables. Pero no hicimos gran estudio respecto de cómo se termina moviendo algo. Y eso es lo que en cambio estudia la cinemática. Y para estudiar cinemática tenemos que primero tenemos que definir lo que es un sistema de referencia. Básicamente un sistema de referencia es un observador con los instrumentos adecuados que define desde dónde se medirá la posición. ¿A qué me refiero yo con instrumentos adecuados? En síntesis, para nosotros basta con que sean, por ejemplo, regla y reloj, o regla y reloj, o metro y reloj, pero cualquier cosa que en el fondo a uno le permita medir distancias y tiempos, ¿ya? Eso es un sistema de referencia. Un sistema de coordenadas, por ejemplo, vendría siendo también una especie de instrumento, porque en el fondo un sistema de coordenadas son como dos reglas colocadas perpendicularmente. Entonces un sistema de coordenadas es uno de los elementos de un sistema de referencia. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de referencia con un sistema coordenado. Y tenemos, imaginemos una partícula por ahí. Entonces, el vector o la flecha que va desde el origen del sistema coordenado hasta donde está la partícula es lo que nosotros llamamos el vector posición. El vector posición se puede escribir como la coordenada x por y unitario más la coordenada y por j unitario. En algunos casos, si su problema es tridimensional, ahí va a ser necesario agregar la tercera coordenada por el vector unitario k. Pero generalmente se van a ocupar los primeros dos. Es usual que uno pueda olvidarse del tercero. Ahora yo les hablé también de algo en particular. Les dije hace poco la posición de la partícula. ¿Alguien me podría decir a qué nos referimos nosotros con partícula?
a un cuerpo. ¿Algún punto que esté dando vuelta en el espacio? ¿Ya? ¿Alguien me dijo por ahí un cuerpo, un punto dando vuelta en el espacio? ¿Alguien más quiere añadir algo adicional? No estoy diciendo que esté incorrecto, por si acaso estoy diciendo si alguien quiere agregar algo más. Bueno, de hecho, partícula, o la visión de partícula en mecánica, es un poco una combinación de ambos. Resulta de que la partícula es como una idealización de un cuerpo en la que suponemos que toda la masa de él, que toda su masa, se encuentra concentrada en un punto. Entonces, efectivamente, es como uno considera un cuerpo, ¿ya? Pero en este caso, este cuerpo no nos vamos no vamos a poner detalles en detalles especiales de ese cuerpo. No nos interesa el color del cuerpo, no nos interesa de qué está hecho, no nos interesa si tiene forma de avión, de estrellita, de pelota, de cuadrado. No nos interesa en ese caso. Solamente vamos a considerar al cuerpo como si fuese un punto y que este punto es el que está moviéndose en el espacio, ¿ya? ¿Cuándo es que uno puede considerar a un cuerpo como partícula y no cometer una herejía? Es siempre que las cosas, siempre que las distancias y las escalas lo permitan. Por ejemplo, uno podría pensar, oye, pero ¿cómo voy a considerar yo a un avión, a un aeroplano, un Boeing 747, por ejemplo? ¿Cómo uno lo va a considerar como partícula? Siendo que uno de estos aviones puede contener a muchas personas dentro de él. Y claro, es verdad de que uno para al lado de un Boeing, el Boeing se ve gigante. Pero si estamos interesados en ver la posición del Boeing, pero en un vuelo que va desde Santiago hasta Sao Paulo, por ejemplo, la verdad es que el tamaño del avión va a ser ahí insignificante al lado de la distancia que hay entre Santiago y Sao Paulo. Entonces, en ese caso, uno sí puede considerar al avión como partícula. El avión moviéndose a lo largo de un trecho de 20 metros, no puede ser visto como partícula, porque el avión incluso es más grande que la distancia. Pero en cambio, el avión en una distancia gigantesca, como entre estas dos capitales, bueno, Sao Paulo no es capital, pero entre estas dos ciudades grandes, perdón, eh, ahí sí pasa a ser una partícula. Ahí sí podemos considerarlo una partícula. Y al menos para estudios de cinemática no nos va a interesar mucho la forma del avión, ni el modelo de avión, ni de qué material está hecho. Basta con considerarlo apenas como un puntito donde está toda la masa del avión. A eso nos referimos nosotros como partículas en mecánica. Y al menos a lo que estas primeras unidades del curso conciernen, vamos a estar hablando nosotros de partículas, ¿ya? Leyes de Newton, vamos a hablar de partículas. Recién al final del curso vamos a hablar un poco sobre dinámica de sistemas de partículas. Ahí recién vamos a estar hablando de cuerpos sólidos ya con formas y dimensiones. Pero por el momento solamente vamos a hablar de partículas, ¿ya? Ahora pueden darse cuenta que si uno habla de partículas, ya uno puede hablar incluso de partículas subatómicas, electrones, o incluso a escalas gigantescas, a escalas cosmológicas, uno podría incluso hasta considerar una galaxia como una partícula. Todo depende de a qué escala ustedes están trabajando.
Entonces nosotros acabamos de ver a qué nos referimos con partícula. Vimos el vector posición, que es básicamente un vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta donde se encuentra la partícula. Y ahora es conveniente que nosotros también definamos la trayectoria. Trayectoria vendría siendo una curva o el lugar geométrico que contiene posiciones consecutivas de una partícula. Eso sería la trayectoria. Ahora, en palabras simples, porque uno hablar de lugar geométrico que contiene posiciones consecutivas suena un poco técnico tal vez, pero cuando nosotros queremos simplificar esto, básicamente lo que estamos diciendo es cuál es la línea que sigue un cuerpo al moverse. ¿Ustedes han visto un caracol moviéndose sobre el suelo, sobre una muralla? Sí, ¿Han visto que deja una estela como de una baba? sí. Bueno, esa es la trayectoria. Si ustedes toman la forma de esa línea de baba que va dejando el caracol, esa es la trayectoria. Es básicamente la línea, la curva que sigue el caracol. Eso es una trayectoria. A eso me refiero con el lugar geométrico. El lugar geométrico puede ser un área, puede ser una curva. En este caso es una curva, ¿ya? Que contiene posiciones consecutivas. ¿A qué me refiero con posiciones consecutivas? ¿Dónde estuvo ahora? ¿Dónde está en un ratito más? ¿Dónde está en un ratito más? Etcétera. De la partícula en cuestión que estamos analizando. En el caso del caracol es la estela de baba. En el caso, por ejemplo, de una pelota que ustedes lanzan al aire, hacia arriba, la trayectoria es una línea de ida y de vuelta. Si ustedes la lanzan hacia adelante y hacia arriba, va a tener una trayectoria de tipo parabólica, porque la línea que va a seguir va a ser una parábola. ¿Qué forma tiene la trayectoria de un planeta? ¿Ustedes saben cómo se llama la forma que sigue un planeta cuando gira alrededor del Sol? Es como una elipsa. Es una elipse, efectivamente, es una elipse. Tanto en la voz como en el chat me dicen elipse, efectivamente. Ya si uno considera otras perturbaciones, puede ser que la elipse se empiece a deformar un poquito, pero en primera instancia es una elipse, ¿ya? Entonces, la forma que sigue la Tierra, por ejemplo, al moverse alrededor del Sol durante el año es una elipse. Entonces podemos decir que el movimiento de traslación sigue una trayectoria elíptica, ¿ya? Lo mismo pasa con los cometas, con los asteroides, con la Luna alrededor de la Tierra, etc. ¿Ya? Entonces vimos ahora el vector posición, vimos lo que era trayectoria, que en el fondo tiene todos los puntos por donde pasó la posición. Y al respecto vamos a definir un concepto muy relacionado que es el de distancia recorrida. La distancia recorrida es básicamente la longitud abarcada por una partícula a lo largo de la trayectoria.
Eso es distancia recorrida, longitud abarcada por una partícula a lo largo de la trayectoria. Y eso nos va a permitir a nosotros introducir otro concepto importante en cinemática, que es el de desplazamiento. Porque si ustedes tienen una partícula, pongamos un pajarito, una abeja, un murciélago, cualquier animal volador, que comenzó aquí en este punto y terminó aquí. La línea negra disculpen, negra, ahí sí estaba escribiendo con mala caligrafía, la línea negra vendría siendo lo que es la trayectoria. La distancia recorrida vendría siendo la longitud de toda esta línea negra. Sería la longitud de la línea negra. Ahora pueden darse cuenta que el punto final, en este ejemplo bien particular, quedó más o menos cerca del punto inicial. Pero para efectos de distancia recorrida eso no interesa. Lo que interesa realmente es el largo de la trayectoria. O sea, si ustedes, por ejemplo, toman un hilo, copian esta misma forma y después miden el largo del hilo, eso les va a dar a ustedes la distancia recorrida. Pero existe una cantidad física que aún no les da información respecto de cuán lejos está el punto final respecto del punto inicial. ¿Sí? Y eso es lo que se llama desplazamiento. Que en física se abrevia por el vector delta R. ¿Ya? Delta R, ¿qué significa delta? La letra griega delta, mayúscula, se ocupa para calcular o para definir tasas de cambio o situación final menos inicial. Entonces, si uno quisiera calcular explícitamente cuánto vale delta R, lo que hay que hacer es calcular la posición 2 en este caso, o la posición final, y restarla con la posición inicial. Así es como uno calcula desplazamientos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es que la distancia recorrida es una magnitud escalar, mientras que el desplazamiento es vectorial? Es porque al final la distancia recorrida, si ustedes toman esta misma línea curva y ustedes la giran o la mueven de un lugar para otro, la distancia recorrida va a ser la misma, porque el largo de la trayectoria va a ser tal cual, no va a cambiar. Pero en cambio, el desplazamiento es una información, o sea, contiene información no solo de qué tan distante está, sino que tan distante hacia dónde. Y eso es importante, porque imagínense un avión que hubiese volado desde Temuco durante mucho tiempo y que al final del día le dicen, ¿saben qué? Hubo un accidente y el avión cayó a 400 kilómetros de Temuco. Resulta que no da lo mismo donde haya caído. Si cayó 400 kilómetros al norte o al sur, significa que cayó en pleno territorio nacional, y por lo tanto habría que buscar si es que hay algún sobreviviente en alguna de las ciudades que hay en el país. Si cayó 400 kilómetros hacia el este, habría que ir a buscar a los sobrevivientes con un equipo montaña, y si cayó hacia el oeste, habría que irlo a buscar con un equipo de la Armada porque cayó en el mar. Entonces pasa a ser algo importante el carácter vectorial del desplazamiento. No es lo mismo que ustedes le digan la posición final es tanto y les dan simplemente un número, a que ustedes les digan un número y hacia dónde, o un conjunto de 3 números o de 2 números
que le permitan a ustedes determinar exactamente dónde fue. Es por eso también que la posición y la trayectoria son magnitudes, perdón, vectoriales. Y es por eso que para las acciones de rescate es tan importante que las posiciones estén bien registradas bueno, en el caso de los aviones están registrando, tengo entendido, la posición en todo momento, justamente por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Lo mismo ocurre para los barcos. ¿Dudas hasta aquí? Hasta aquí bien. ¿Se entiende entonces por qué desplazamiento es una cantidad vectorial y no escalar? Sí. Recuerden, magnitudes escalares tienen solamente un módulo, magnitudes vectoriales tienen módulo, dirección y sentido. Y para eso nosotros ocupamos o bien un número y una dirección, unos puntos cardinales, o bien ocupamos un conjunto de 2 o 3 números, ¿ya? Que son las coordenadas X e Y. Y solo para ya finalizar esta parte, nosotros vamos a hablar un poco también de dos conceptos que en el hablar cotidiano son muy parecidos, pero en física son diferentes. Velocidad y rapidez. Velocidad, lo que dice la velocidad en realidad es cuán rápido, o mejor dicho, una tasa de cambio de la posición en el tiempo. Y por lo tanto uno puede definir el concepto de velocidad media como el desplazamiento dividido por el tiempo empleado en realizar ese desplazamiento. El de arriba del desplazamiento, el de abajo es el tiempo que se demoró en hacer el desplazamiento de arriba. Esto es la velocidad media. Como la velocidad, perdón, como el desplazamiento es un vector, la velocidad media también es un vector. Pero rapidez, en cambio, lo que indica es una tasa de distancia recorrida a través del tiempo. Y en ese caso podemos nosotros también definir una rapidez media, que pueden ver que tiene el mismo símbolo que la velocidad media, pero sin la flechita. Y se calcula como la distancia recorrida dividido por el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Eso significa que si ustedes hiciesen el cálculo de la velocidad y la rapidez para el bichito que se movió en esta trayectoria de color negro aquí, la distancia recorrida se calcularía tomando el largo de la curva negra y dividiéndolo por el tiempo, mientras que la velocidad media se calcula tomando el vector que está aquí en color rojo y dividiéndolo por el tiempo. Entonces son dos cosas diferentes. Por un lado, uno es una magnitud vectorial, tiene dirección y sentido también, y la otra es simplemente un escalar. Es apenas un escalar. Y sin embargo, en el habla cotidiana muchas veces uno los habla casi como si fueran sinónimos. Por cierto, los velocímetros de los autos. Entonces nos entregan velocidad o rapidez. ¿Rapidez? Vendría siendo rapidez solamente.
nos dice cuántos metros estamos avanzando por segundo, pero no dicen hacia dónde. El velocímetro, al menos solito, el que está en el auto, no dice hacia dónde vamos. Así que en realidad está entregando una rapidez. Y bueno, por el momento dejamos la clase hasta aquí. Ya la próxima semana continuamos y veremos ya los conceptos de velocidad y rapidez instantáneas. Veremos el concepto de aceleración y ya vamos a ver un caso particular de movimiento. La clase de hoy queda hasta aquí entonces.